Desgraciadamente me pidió mucho la persona encargada de los eventos aquí en el hotel si le prestábamos el salón de arriba. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, sí, George. ¿Ves que cuando empieza el libro de Lucas habla acerca de Teófilo? Sí. ¿Quién es Teófilo? Hay un hecho que no lo mencionaron. Sí. Bueno, Teófilo viene de dos palabras, teo, Dios, filos, amor. Ajá. Es alguien que ama a Dios, por eso es que Lucas le escribe. En el nombre llevaba la fama, por así decirlo. Claro, es un mensaje, oye, amas la Biblia. Y en el libro de Hechos. Bueno, sí. Mi pregunta, viendo un documental, los mandamientos que yo me aprendí de chica, pues resulta ahora que no son iguales a los que ahora estoy conociendo en la Biblia. Hay algo que ayer viendo una entrevista me inquietó el no saber. Dice ahí que si he faltado a Dios, yo me sabía el mandamiento, no jurarás en vano el nombre de tu Dios. Y era sí. No decir el nombre de Dios para sí. malinterpretarlo. Pero hoy no me queda claro qué es, porque ahí dice que usan una palabra como que lo estás profanando. Sí. Exactamente qué es lo que no. Bueno, es que eso sería un ejemplo. Sí, lo que pasa es que es tomar Dios a la ligera. Sí. Sí, pues las películas, ¿no? Christ. Pues ahí están blasfemando. Bueno, yo antes suspiraba mucho y, ay, Dios mío, y me decían, sí. No lo molestes, déjalo, no lo estés molestando. Sí, no es un artículo de adorno. Pero sí. Es eso, básicamente. Sí. Bueno, váyanse rápido ahí al Evangelio de Marcos. Les voy a hacer y entonces pensamos, bueno, como soy hijo de Dios, entonces el diablo ya no me va a atacar. Y el diablo dice, no, precisamente porque eres hijo de Dios, te voy a atacar. Porque tú eres el enemigo. En el instante que tú te conviertes a Cristo, literalmente, dice la Biblia, pasas de las tinieblas a la luz, ¿se acuerdan? Y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué no nos atacaba antes el diablo? Porque realmente a lo que se dedicaba era mandarnos, a guiarnos, a operar en nuestra vida. Ahora se dedica a destruirnos. ¿A qué se dedica el diablo? A destruir el testimonio de los cristianos, a destruir los hogares cristianos. Bueno, hacer garras un hogar cristiano es su favorito. O sea, si en el infierno hay puntos, bueno, el demonio que destruye familias cristianas, o sea, le pegó al jackpot, ¿sí? Porque una familia cristiana destruida casi garantiza el fracaso de los hijos. Casi lo garantiza. Bueno, fíjense, empieza el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio dedicado a los gentiles, por eso es que no empieza con toda una genealogía, sino simplemente es un evangelio que se va a dirigir a la acción, ¿ok? Y entonces empieza que Jesús empieza a predicar, etcétera, y la primera vez que Jesús arranca su ministerio donde él creció, en la región del norte, ahí en Galilea, esto es lo que sucede.
Fíjense, capítulo 1, versículo 21, y se los voy a poner nada más como ejemplos. Ahorita regresamos a lo que estábamos viendo la semana pasada. Ahí están, en Marcos. Ok, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Ok? Entras al estudio de la Biblia y lo primero que te encuentras es un tipo poseído. Aquí quién sabe cuántos se les han ido saliendo los demonios conforme han pasado los domingos. ¿Ok? Miren, 1:34, ahí mismo. Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Me voy a brincar al capítulo 3, al versículo 11. ¿Ok? Y todos demonios y puros demonios y sal de él y cállate y etcétera, ¿sí? 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea que cada vez que Jesús se dedicaba a predicar, dentro de lo que hacía era sanar enfermos y exorcizar endemoniados. Era parte de su ministerio. Era parte de su actividad. Y si nos brincamos al capítulo 5, la mitad del capítulo 5 habla de un tipo que está endemoniado. ¿Se acuerdan? Del Gadareno, que vive por los sepulcros, y tiene una fuerza inusitada. ¿Ok? Nadie lo puede controlar y mejor ahí lo dejan y el cuate está hiriéndose. ¿Ok? Pero les decía yo la semana pasada, ¿el diablo sigue actuando de esta forma? Sí, sí sigue actuando. Puede estar seguro que hay mucha gente que se anda revolcando, pero no es la mayoría. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene esto, ¿sí? Al diablo no le conviene todas estas expresiones grotescas, a menos de que sean en Hollywood. Y a través de la pantalla proyectarte algo que finalmente, ¿cómo les diré?, te muestra a ti como indefenso, como inútil. Y piensen así en la película que a todos nos viene a la mente, ¿no? Tú piensas en los 10 mandamientos, piensas en Charlton Heston, piensas en exorcismos, piensas en Linda Blair, ¿no? Y la pobre está amarrada a una cama, ¿sí? Le da vueltas la cabeza, alguien diría, a mi esposa le pasa lo mismo, Carlos, bueno, le da vueltas la cabeza, se echa sus escupitajos lejos, ¿y qué puede hacer el pobre sacerdote con ella? ¿Sí? Nada. Ahí está el pobre cuate durante días y la otra ya no sabe cómo asustarlo. Pues, ¿qué es lo que piensa el mundo? Pues mejor corre, ¿sí me explicó? O ni siquiera te acerques. ¿Esta es la fotografía que pinta la Biblia? No. La Biblia pinta una fotografía en donde Dios tiene autoridad sobre los demonios. Sí, sí es cierto. Pero no solamente eso, los demonios existen y los demonios se van a dedicar a destruir tu vida. No lo puedes evitar, ¿ok? Y eso es acerca de lo que les he estado hablando. Cuando los judíos regresan a su tierra y quieren reconstruir su templo, ¿se acuerdan? Lo primero que sufren es oposición, y la oposición busca asustarlos y que tengan miedo. Lo mismo va a pasar en tu vida. Piensen, como les he dicho, en todos esos pensamientos enfermizos, los miedos, las culpas, los resentimientos, todo el tiempo. No sé si les ha pasado que estás haciendo X y te viene a la mente lo que fulano o fulana te dijeron otra vez para insultarte. ¿Les ha pasado? ¿Qué tiene que ver? O sea, tú estabas lavando los trastes, haciendo tu tarea, manejando y de repente te viene a la mente lo que te dijo fulano. ¿Por qué crees que te vino a la mente? ¿Quién crees que te lo está recordando? ¿El Espíritu Santo para que te amargues? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Puede ser que sea Dios quien te lo está recordando para que lo pidas perdón sobre algo que a lo mejor tú crees que ya está sanado? Qué buena pregunta, y ahí vamos a llegar tarde o temprano, ¿eh? Porque el diablo es un superventríloco, ¿están de acuerdo? Y entonces, ay Dios, ¿eres tú o es...? Es que a mí me pasó que yo me acordé en la escuela me robé una cartera de una compañera cuando estaba yo
Sí. Yo pensé que había sido Dios para que pidiera perdón por ese robo. ¿Y pediste perdón, por lo menos? Todavía no. Estoy haciendo una lista. Bueno, ¿qué piensan? Tus pecados te los perdonan, ¿no? Y se supone que ya no tienes que recordarlos porque están perdonados. Lo que te genera culpa es del diablo y lo que te genera convicción de pecados es el Espíritu Santo. Si el recordador famoso es el diablo, si ya lo perdonaste. Dios ya te perdonó los pecados, no tiene más que recordar. Bueno, la Biblia, pero la palabra de Dios dice que el pecado que no es confesado no es perdonado. Si no te acuerdas de todo, por eso te va a recordar. Por eso son. El Espíritu Santo nos redarguye. Bueno, a ver, váyanse a la que es váyanse a 2 de Corintios. Capítulo 7. Bueno, ok, no importa, es todo. Ahora sí que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? A eso íbamos a llegar más tarde, ¿ok? Pero nos detenemos aquí. Hay 3 grandotes, vamos a decir. 3 puertas grandotas a través de las cuales el diablo entra. Estas semanas, no todas, ¿ok? Hemos estado viendo algunas, ¿ok? Pero básicamente son 3. El resentimiento, la culpa y el miedo. Y lo que comentaban por acá, vamos a decir la cuarta, que es lo que vamos a ver ahorita también, el pecado no confesado. Esas 4 son las que destruyen la vida de los creyentes. Y es de las 4 cristianos que se tienen que cuidar y acerca de las cuales, ¿ok? El diablo todo el tiempo los va a estar cazando. Otra va a ser las mentiras, eso lo vamos a ver, la mentira de que estoy para ser feliz. Y Dios dice, ¿quién te dijo eso? Si tú hoy le dices a tu hijo que Superman está en la casa y tu hijo todavía es chiquito, ¿qué creen que va a hacer? Lo va a ir a buscar y cuando no lo encuentre se va a frustrar. Si tú le dices a la gente que su misión en la vida es ser feliz, lo que va a salir a buscar es la felicidad, ¿qué creen? No la va a encontrar y se va a frustrar. El pecado no confesado, la culpa, el resentimiento y el miedo, ¿ok? Esto es darle pizza a los niños, o sea, el diablo se alimenta de esto, ¿ok? ¿Mande? Bueno, lo que pasa es que vamos a decir, el resentimiento es el orgullo, ¿sí? La culpa es orgullo, ¿sí? Porque como yo fallé, ¿ok? ¿Qué les dije? 2 de Corintios 7, ¿va? Espérenme, es que estoy en primera. Ahí estamos. Bueno. Siete, 8. Les voy a dar el contexto. Y aquí voy a empezar por la culpa. ¿Ok? Vamos a empezar con la culpa. Dice 7:8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ok, Pablo se está refiriendo a su primera carta, y la primera carta a los Corintios es puro regaño. En el capítulo 1 les dice que son una bola de desunidos, en el capítulo 2 les dice que son faroles, ¿sí? En el capítulo 3 dice llegan ya al grado de demandarse entre ustedes, en el 5 habla de la inmoralidad, el capítulo 14 habla del desastre que traen como iglesia, ¿sí? Esto es un show ahí espantoso. Capítulo 13, les tengo que explicar qué es el amor, porque ustedes entienden por el amor RBD o alguna telenovela. Ajá. 10, lo sacrificado a los ídolos. Toda la iglesia es un desastre. Corintio es un desastre, ¿ok? Les llega la carta, ajá, y es capítulo tras capítulo, hasta finalmente llegar al clímax en el capítulo 15, en donde los corintios, Pablo los regaña porque no creen en la resurrección. O sea, imagínense qué tan afectada puede estar una iglesia que
Bueno, no sabemos si Cristo resucitó y si hay cielo. Y entonces Pablo les dice, entonces, ¿en qué creen o para qué creen? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Entonces les dice Pablo, dice, no me pesa verlos contristado con la carta. Dice, aunque en aquel momento lo lamenté, claro, pues Pablo hubiera querido escribir una carta como la que le escribe Jesús a Filadelfia, ¿sí me explico? En donde todo es encomio y van muy bien y tienen amor fraternal, etc. Ok, versículo 9. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados. Dice, ok, y aquí está el punto, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nosotros. Ok, hay dos clases de padecimientos. El padecimiento que es según Dios y el padecimiento que es según el diablo o según nuestro orgullo. Uno lo llama la Biblia, lo llamaría Pablo el padecimiento para vida y el otro para muerte. ¿Ok? ¿Qué pasa si tú ves a un cristiano fallar? Y lo exhortas y le dices, esto está mal. Y el cuate arregla y te dice, tienes razón. Le provocaste una tristeza en ese instante. ¿Ok? Y dice, tienes razón, voy a continuar con mi vida. Se arrepintió para vida. ¿Ok? ¿Qué pasa si el cristiano en ese instante se arrepiente, no por el hecho, sino porque lo cachaste? Se arrepintió para muerte. ¿Ok? Esto no va a traer vida a su vida, no lo va a mejorar. Dijera Salomón, reprende al sabio y te amará. Porque hay gentes que cuando son reprendidas te aman. ¿Por qué? Porque dicen, oye, te dicen gracias por decirme. Tal vez yo ni cuenta me había dado, ¿sí me explico? Pero lo aprecio. ¿Ok? Cuando nosotros pecamos, ¿cómo les diré? El diablo está logrando lo que quiere, nos está poniendo en contra de Dios. Es lo que él está intentando. En ese instante que nos ponemos en contra de Dios por nuestra actitud o nuestra actividad, lo que el Espíritu Santo hace inmediatamente es provocarnos convicción y nos dice arrepiéntete. ¿Sí se entiende? Y nos produce este tipo de arrepentimiento, nos contrista. Y entonces la persona cuando peca y se siente mal, no quiero hablar tanto de sentimientos porque estos cambios, pero entiende que hizo algo mal y va y confiesa con Dios qué sucedió con el problema. ¿Qué sucedió con el problema? ¿Se acabó? ¿Un pecado que tú confesaste hace 15 minutos, lo recuerda Dios? No. ¿Qué pasa si tú le confiesas un pecado a Dios y a los 10 minutos lo vuelves a recordar? ¿Quién te lo está recordando? El diablo. ¿Para qué? Para que caigas en culpa. Y una vez que tú caes en culpa, no vas a querer alzar los ojos al cielo. El diablo te va a engañar en el sentido de que Dios ya no te quiere y te va a acabar apartando. Y te va a poner contra Dios, lo va a lograr. ¿Sí me explico? Ahorita vemos un ejemplo tal cual, un ejemplo gráfico de lo que sucede en el cielo cuando los cristianos pecamos. ¿Ok? Dice, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjense lo que va a decir Pablo, de que no hay que arrepentirse. ¿Ok? La tristeza que te produce Dios llega al punto en donde, ok, te arrepientes y dices, Dios, discúlpame, hice esto. Y Dios te dice, ya no hay que arrepentirse, ya quedó todo atrás. Ya, olvídalo, maestro, olvídalo. Sigue adelante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no te vas a consumir de culpa. La culpa finalmente es orgullo, porque como yo fracasé, ¿sí? Y me vas a voltear a ver con pena y te vas a alejar. Y piensen en todas las ocasiones en donde tú dices, le voy a hablar de Cristo a fulano, y se te acerca el acusador, eso quiere decir diábolos, y te dice, ¿tú le vas a hablar de Cristo? Y esa persona que está así necesitada de escuchar de Dios, ya no escuchó, porque el diablo te frenó. ¿Y cómo te frenó? Con la culpa. ¿Sí se entiende? Piensen en domingos que no hayan venido o lo que sea, porque si me conocieran, tú dices, no, ya tengo que ir, además esto es como, pues me voy a ir a dar un baño, ¿no? Y el diablo te dice, vas a ir así de puerco, en serio. Si la gente supiera cómo eres. ¿Y qué es lo que muchas personas hacen? No voy. No voy porque qué pena. El diablo, le abrimos la puerta de la culpa. Ok, les vuelvo a leer el 10.
Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esa es la clase de arrepentimiento que el diablo quiere provocar, que nosotros no enfrentemos nuestros pecados de forma correcta, sino que digamos, ay, me cacharon, o que nos lamentemos por las consecuencias, pero no por el hecho. ¿Sí se entiende? Ok, versículo 11. Porque he aquí, y aquí está el punto, ¿qué frutos produce el arrepentimiento? Dice, porque he aquí, esto que hayáis sido contristados según Dios, esto es lo que produjo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Ok, tú cometes un pecado, te arrepientes. Si después de eso tú te sientes limpio, te sientes gozoso, te sientes determinado a seguir a Dios, el arrepentimiento, ¿quién te lo produjo? Dios. Si tú te sientes mal, si te estás flagelando, si tienes miedo, ¿quién te está produciendo eso? Ok, les pongo un ejemplo tal cual y sucede todos los días, ¿eh? A menos de que estemos anestesiados y entonces no pudimos pecar ese día. Ok, ahora váyanse al libro de Zacarías. Ok. Zacarías capítulo 3. Bueno, les hago un paréntesis. Los que regresan, ¿se acuerdan que los que finalmente regresan ahí a la tierra de Israel a reconstruir el templo, se frenan? ¿Sí se acuerdan? Llega el diablo, les pela los dientes, ahí compraron el miedo y entonces se frenan y pasan 18 años. Y se reactiva la reconstrucción del templo porque les profetizan Ageo y Zacarías. Y estuvimos viendo el libro de Ageo, ¿se acuerdan? Bueno, este es al mismo tiempo para que tengan el contexto. Y se acuerdan que los que lideran la reconstrucción son dos, Josué el sumo sacerdote y Zorobabel, el descendiente de David. ¿Ok? Bueno. Zorobabel, ok, ya se reconstruyó el templo, se tardaron 4 años en reconstruirlo, y un día, bueno, pues le toca su mayor responsabilidad. A ver, mis expertos bíblicos, ¿cuál es la mayor responsabilidad del sumo sacerdote? ¿O cuál es su día más importante en la vida? El día que entra a la presencia de Dios. ¿Qué día es? El día de la expiación, el día del perdón. ¿Ok? Yom Kippur. Y entonces ese día él tiene que ofrecer sacrificios así, pero siguiendo el recetario bien, ¿eh? Por él, entra y entonces ofrece sacrificios luego por el pueblo y todo tiene que ser muy bien. Y los metían amarrados, porque si entraban después de haber hecho mal el procedimiento, se morían en la presencia de Dios. Tenían literalmente que entrar cubiertos por la sangre. Como nosotros vamos a entrar al cielo, cubiertos por la sangre del Cordero, ¿ok? Por la sangre de Cristo. Bueno, imagínense el primer día de la expiación, porque el templo ya era cerrado, pues miren, de destruido mínimo 80 años, porque tuvieron 18 ahí de, más lo que se tardaron 4 años. Imagínense el primer día de la expiación, Josué, te toca. Ajá, ¿les gustaría ser sumo sacerdote en Israel? Y si entras y hiciste mal el procedimiento y tenían campanas. Sí, tenían campanas, entonces imagínense, de repente el cling, y pues jálenlo porque esto está petates. Sí, ¿quién quisiera ser sumo sacerdote? Ok, imagínense el primer día de expiación que le toca a Josué entrar. A este sumo sacerdote ya se reconstruyó el templo, llega el día 10 del mes de Tisrei, y te toca, ¿cómo le habrán temblado las patas? ¿Sí? Bueno, fíjense esta escena. Ahí está en capítulo 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. ¿Ok? Entonces ahí está el sumo sacerdote, este es el que tiene que entrar a la presencia de Dios.
De un lado está el ángel de Jehová, o ustedes lo saben, el malaji de Jehová, el mensajero de Dios. Está Cristo, para que me entiendan. ¿Ok? Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Se voltea con Josué y le dice, este es un tizón arrebatado del fuego, este es alguien que rescaté, como nos ve Dios a todos, gentes que sacó del incendio. Ok, ¿cuál es el problema? Versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Aunque ustedes no lo crean, a Dios sí le interesa cómo nos vestimos. Digo, no es lo básico ni nada. Pero, ¿cómo les diré? O sea, Dios nunca quiso que anduviéramos en cueros, para que me entiendan. ¿Sí? Pero si le interesa cómo se viste una persona, imagínense el que va a entrar a su presencia. Miren, llegamos a Éxodo 25 y luego viene Levítico. Y, ay, Dios, está aburridísimo, porque además, ¿cómo le va a hacer el pectoral? ¿Y cuántas fichitas? ¿Se acuerdan? Y aquí la mitra. Y Dios está diciendo, si no entiendes esto, no vas a entender lo que sigue. La ropa del sumo sacerdote, pues es, ¿cómo les diré? Es una de las piezas vitales para entrar al lugar santísimo. Si no entra con el pectoral, si no entra aquí con el dedicado a Jehová, se va a morir. Pero resulta que este cuate está en harapos. Imagínense que trae la vomitada de una cruda, ¿ok? Entonces, está ahí a punto de entrar a la presencia de Dios, y lo voltea a ver el diablo y lo empieza a acusar, y le dice, ¿cómo vas a entrar así? Te vas a morir, tú no tienes derecho a estar en la presencia de Dios. Eso es lo que hace la culpa. Tú no te puedes llevar con Dios, Dios ya te rechazó, ya ni lo intentes. Y cuando el diablo te dice, ya no te acerques a Dios, ¿qué creen que hace Cristo? En este caso, reprende al diablo y le dice, casi le dice, deja de estarlo engañando. ¿Ok? Bueno, hace dos cosas según sea el caso. ¿Qué cosas hace? Se los pongo de esta forma. Ok. Miren, pongan el dedo aquí para que tengan toda la película y váyanse al Apocalipsis, al capítulo 12. Pero ahorita vamos a regresar, Solo quiero que vean que esta escena pasa todos los días. Eh, 12:10. Y ahorita regresamos para que ustedes vean la escena completa. ¿12:10? ¿Ahí están? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo lo han vencido? Versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, ahora sí regrésense a Zacarías. Bueno, el diablo se dedica a hacer lo mismo que hizo con Josué el sumo sacerdote con nosotros. Tú pecas, ok, lo que sea. Ya te enchilaste, le dijiste de groserías a tu cónyuge. Y luego vas y le dices, Dios bendíceme, y Dios te dice, cállate y ve a pedir perdón, ve a arreglar, ¿ok? Y dices, no quiero arreglar. En ese instante lo que Dios va a hacer es convencerte de pecado. Te va a provocar convicción. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Mientras no te arrepientas, a lo único que se va a dedicar el Espíritu Santo en tu vida es a provocarte convicción. Nada más. El Espíritu Santo hace muchísimas cosas en la vida de los creyentes. Nos trae gozo, nos enseña, nos regenera, lo que ustedes quieran. Pero en el instante que nosotros ya guardamos un pecado que no queremos confesar, todo ese trabajo del Espíritu Santo se detiene y a lo único que se dedica es, ponte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Tú te tienes que llevar con Dios y tienen que estar siempre de acuerdo. Entre ustedes no puede haber desacuerdo. Por eso es que Dios nos pide que confesemos, porque confesar quiere decir, Dios, estoy de acuerdo que esto está mal, discúlpame. Dios ya sabe lo que hicimos, sí, ya sabe lo que hicimos. ¿Nos va a condenar por lo que hicimos? No, Cristo ya pagó por nosotros. Entonces, ¿para qué quiere que lo confesemos? Para que la relación siempre se mantenga bien.
Piensa en alguna persona con la que te hayas peleado hace meses o años y que nunca le pediste perdón. La relación ya está destruida. ¿Ok? Si el creyente en ese instante no quiere confesar, el diablo lo único que se va a dedicar es acusarlo. Este cuate no arregla. Ay, ¿te vas a acercar con Dios? Cada vez te veo peor. Aléjate. Y de ahí va a empezar a ver la opción de vivir una vida pecaminosa como la opción correcta. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le daba como el gozo, la paz, la esperanza, etcétera, se está perdiendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer el creyente? Va a tener que salir a buscar. Y va a tener que salir a buscar en la mota, en la chela, en la porno, en lo que ustedes quieran, donde encontraba su gozo. Por eso es tan importante que el cristiano tenga gozo. Y no es una opción, es un mandamiento, ¿eh? Estad siempre gozosos. Y no quiere decir, ay, me van a operar de cáncer, estoy gozoso. No. Pero el gozo es decir, tengo confianza en Dios. Y Dios finalmente es el que determina el destino de mi vida. Ok. ¿Qué pasa si el cristiano peca? En ese instante el diablo sube a acusarlo delante de Dios. Míralo. Y te dices cristiano. ¿Te quieres acercar a Dios en ese instante? No, pues el diablo te está acusando. ¡Qué pena! Pero bueno, la pena es orgullo. Miren, pena salir a la calle encuerado y que nadie te voltee a ver. Ese día sufres pena. ¿Ok? Ese día sí deprímete. Ya. Vuélvete alcohólico. De ahí en fuera Dios dice, pena no puedes tener, mijo, porque ya te conozco. Entonces cuando pecamos, lo que tenemos que ir a hacer inmediatamente es ir con Dios. ¿El diablo puede engañar a Dios? Pues no lo puede engañar. Cuando nos acusa va a engañar a Dios, pues no. Le dice cosas que efectivamente hicimos. Ahora sí que, miren, Josué el sumo sacerdote aquí en esta escena, el diablo, Jesús y Dios, todos saben la verdad. Todos saben lo que pasó. Imagínate, pecas y entonces sube a la presencia de Dios el diablo y está Dios viéndote y sí, pues Dios te vio, y también el diablo que te está acusando te vio y tú lo viste, pues tú lo hiciste, todos lo saben. Y entonces dices, ay Dios, qué pena, qué oso, ¿no? Y Dios dice, ¿qué vas a hacer? Dios, perdóname. Dios, perdóname porque hice esto o el otro, ¿ok? El diablo en ese instante dice, ¿ya libéralo? No. ¿Quién entra en escena? Porque Dios, ¿qué le va a decir el diablo? Dios, si eres justo, tú lo tienes que condenar porque hizo esto y violó tu ley. Y Dios Padre te voltea a ver y dice, sí es cierto, te tengo que condenar porque violaste mi ley. Y aquí está el fiscal y no me está cotorreando, ¿eh? Y en eso entra tu abogado. Y tu abogado, que es Cristo, dice, efectivamente, Padre, él acaba de infringir la ley, ¿ok? Pero yo ya pagué por él y su condena está compurgada. Y se acabó. ¿Ok? Pero el diablo sigue atacando. La siguiente vez que pequemos. ¿Y sobre eso tampoco también? Claro, cada pecado, los demonios que traemos asignados. Sobre la misma. No, ya no. Ah, claro. Excelente. Ahí está la pregunta. Ok, ¿qué pasa si tú ya pecaste, arreglaste, fuiste con Dios, perdóname? Dios te perdona. Y a los 5 minutos te vuelves a flagelar por lo que hiciste, que ya confesaste. ¿Quién te está provocando eso? El diablo. Te quiere cargar de culpa. ¿Para qué? Para ponerte contra Dios. La culpa es una ventana, es una puerta gigantesca que le abrimos al diablo, a través de la cual, literalmente, miren, díganme si o no, nos atormenta. Porque si tú hiciste cosas grosas en tu vida pasada, o ya como cristiano todavía seguiste regándola, el diablo te va a seguir atacando por ahí. Tú hiciste esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y piensen en sus grandotes, no piensen en los chiquitos. Y no me refiero de incrédulos, piensen en los grandotes de cristianos. Y no la quiero hacer de diablo, Charlie, me estás haciendo recordar mis iniquidades. Pero se los comento. ¿Para qué? Para que realmente caiga el 20. Si Dios ya lo perdonó. Y les voy a decir algo, y no es cinismo, ¿qué hay que hacer ahí? A ver, váyanse al capítulo 3 de Filipenses.
Y esto es algo que tienes que hacer por fe, ¿eh? Porque el diablo siempre te va a estar recordando tus iniquidades. Y un cristiano que vive lleno de culpa es un cristiano que siempre va a estar teniendo problemas y que nunca va a poder amar. Nunca va a poder amar. Les pongo un ejemplo. Vamos a pensar en alguien que haya llevado una vida depravada. Se convierte, Dios cambia su corazón, empieza a caminar con el Señor y un día abraza a un niño. ¿Qué le va a decir el diablo a ese cuando esté abrazando al niño? Eres un asco, a este no lo vayas a tocar. En ese instante vamos a pensar que el cuate se echa para atrás y dice, soy esto, soy un depravado, y el niño también se asusta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Oye, mamá, fulano, aunque el cuate esté perfectamente regenerado, fulano se asustó la otra vez que me abrazó. Y la mamá piensa, este tiene historia. ¿Sí me explicó? Y el cuate empieza a vivir en una culpabilidad. Cuando Dios le dice, maestro, eres una nueva criatura. ¿Sí me explicó? Deja de vivir en esas culpas, ya no eres el depravado. Pero ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Lo va a mantener siempre amarrado. ¿Sí? Y aun cuando el cuate se quiera dar y quiera amar, desde un punto de vista puro, estoy hablando, normal, no va a poder. ¿Cuántas personas llegan a sus noches de bodas con, ¿cómo les diré? Literalmente amarrados en una culpabilidad asquerosa porque tuvieron una vida nefasta pasada, ya se convirtieron y en la noche de bodas llega el diablo a arruinárselas porque tú, acuérdate lo que tú eras. Tú eras un puerco o lo que sea, tú eras una esto. ¿Sí me explicó? Y entonces cuando la chava se quiere dar a su marido o viceversa, no están en la libertad para correr todo el amor que Dios planeó porque hasta que llega Cristo y dice, deja de estar creyendo las mentiras. ¿Ok? Entonces miren, les voy a decir esto y no, miren, no es cinismo porque finalmente borrar nuestros pecados le costó a Dios la sangre de su Hijo, ¿eh? O sea, cuando nosotros Dios nos perdona, no crean que, ay, pues qué fácil. Dios dice, fácil para ustedes, mis cuates, pero yo tuve que matar a mi hijo. ¿Ok? Dice 13:13. Ay, 13:13, ¿eh? Los probé y seguro fueron a buscar Filipenses 13, ¿eh? 3:13. Bueno, ahí están. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto no se los digo para nada con un tono de cinismo, pero tienes que olvidar tus pecados, porque si no, nunca vas a ser libre. Si no, el diablo siempre te va a mantener amarradito, con la culpa. Y pudiste haber sido lo más repugnante, aún como cristiano, en el instante que tú le dices a Dios, perdóname, cual hijo pródigo, perdóname Jehová, porque estoy arrepentido y no quiero seguir viviendo esto, Dios te perdona y lo olvida, ¿eh? Y no somos nadie para recordar lo que Dios ya perdonó. Porque si Dios ya olvidó, va siendo hora que nosotros también ya olvidemos. Y les voy a decir lo peor, no solo los nuestros, los de los que nos han lastimado. Un día estoy hablando con una pareja, ¿cómo les diré? Todo lo que no hay que hacer, se hizo. Y obviamente pues empiezan todo mal, bueno, pues obviamente todo se está tambaleando, ¿no? Pero bueno, cuando le digo al chavo que si le quiere apostar a la relación, si la quiere arreglar, me dice sí. Y entonces me volteo con la chava y le digo, ¿tú quieres? No, no, claro, Charlie, yo soy la que promuevo, etcétera. Ok. Pero si tú decides seguir adelante con esta relación, todas las facturas que hoy traes, las tienes que quemar en este instante. Y la chava se me queda viendo y sonríe, como diciendo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? O sea, el siguiente pleito no le puedo echar en cara A, B, C y D. No puedes, porque si no nunca vas a ser feliz. Entonces dice Dios, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
No podemos vivir viendo hacia el pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos, es que yo era aquello, es que yo hacía eso, el diablo dice, claro que lo eras. ¿De dónde sacas que ahora vas a tener una victoria en tu vida cristiana? Claro que eres esto. Y acuérdense, tú no puedes vivir distinto de lo que crees acerca de ti. Tú ves la muchacha con anorexia, dices, mija, estás a 2 semanas de la muerte, y ella ve un gigante en el espejo. Ajá. ¿Qué es lo que ve Dios en tu vida? Dios ve una persona redimida, Dios ve una persona en la que está trabajando, Dios ve una persona literalmente santa, dedicada a Él, ve a su hijo, ve a su embajador. ¿Y qué imagen te proyecta el diablo de ti? En serio, llega el diablo y te dice, ¿cómo estás, al de la tierra? No, el diablo llega y te insulta con lo peor y con todos tus pecados que has cometido. ¿Cómo estás? A, B, C, D. Y si tú todo el día estás en A, B, C, D, pues ¿cómo vas a vivir? Pues como A, B, C y D. La culpa para el diablo es preciosa. Porque nos lleva a vivir una vida de pecado tarde o temprano. Porque la culpa nos acaba convenciendo que efectivamente no servimos para nada. Y Dios dice, tienes que olvidar. La Biblia dice que Dios sepultó en el fondo del mar nuestras faltas. Y todos agarramos el yate, ¿verdad? Sí, como buscadores de tesoros, a irlas a buscar. Traje de buzo y todo hasta que las encontramos y, ay, yo y mis pecados, sí, yo, sí. Los volví a encontrar, Jehová, ¿sí? Y Dios dice, sí, ya vi que los fuiste a desenterrar. Yo me encargo de enterrarlos y de sepultarlos y tú vas inmediatamente ahí a... Ok. Regrésense a la carta a los Romanos. Pero eso son los tuyos. Y las facturas que aventó también va sobre las facturas. ¿De qué? De los Mi otros, Fer. o sea, de los que te ofendieron. Claro. Ahorita pasamos al otro choncho que es el resentimiento. Ahora estamos con los propios, ahorita pasamos a los de los terceros. 8. A ver, vamos a leer el 8.1 y ahorita nos brincamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a ver ya en otros domingos qué es andar en el Espíritu, ¿ok? Me voy a brincar al 33, 8:33. Ok, Pablo inicia con una pregunta capciosa, ¿eh? No crean que es tan fácil. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? En serio, si yo quiero condenar a alguien de los que yo conozco, ¿creen que me costaría trabajo? En lo más mínimo. Nos conocemos. Y como dice mi abuela, donde hay confianza es un asco, ¿están de acuerdo? O sea, yo no tendría ningún problema en condenar a algún conocido, porque, oye, te condeno porque yo sé que tú hiciste A, B, C, D. Sí. Y finalmente Pablo dice, sí, o sea, tú pudieras condenar a los hijos de Dios. Pero hay un gran pero. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada. Nada, dice Dios, nada nos podrá separar del amor de Él. E incluye, fíjense, me brinco al 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni el diablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te ama. Y si empiezas a vivir como una persona a la que Dios ama, ¿qué crees que vas a empezar a irradiar? Si tú empiezas a sentirte aceptado, ¿qué vas a hacer con el resto de las personas? Si tú te sientes perdonado, ¿qué crees que vas a hacer con el resto de las personas? Claro,
si tú te sientes odiado, si tú te sientes marginado, pues ¿qué crees? ¿Cómo vas a tratar a los demás? Claro, no se necesita ser mago. Por eso los cristianos más amorosos son los que han apropiado esto. Por eso el diablo todo el tiempo te quiere separar del amor de Dios. Por eso el diablo todo el tiempo te va a estar preguntando, ¿dónde estaba Dios cuando te pasó esto? A ver. Todo el tiempo te va a estar recordando tus iniquidades. Todo el tiempo te va a estar recordando lo putrefacto y asqueroso que eres. ¿Sí? Dios te va a estar recordando todo el tiempo, no te condeno, no tengo nada contra ti, te amo. Oye, Dios, es que me condenan. Pues sí, pues yo no. Además, yo soy el que te justificó con la muerte de mi propio hijo. No te puedes separar de mi amor, nada. Cuando tú apropias el amor de Dios, tú le haces un favor al mundo. Ok, regrésense al libro de Zacarías. Entonces, Josué, el sumo sacerdote, tiene un gran problema, ¿ok? Está vestido en harapos dentro de su nuevo templo de Dios, y justo cuando entra, obviamente, el diablo se para enfrente y le dice, maestro, te vas a morir, mira cómo estás vestido, mira lo que hiciste. Jesús le dice, Jehová te reprenda. Si se fijaron, el pasaje tiene truco, porque dice, Jehová le dijo, Jehová te reprenda. ¿Ok? Entonces Dios le dice, Dios te reprenda. Se lo pueden enseñar a un testigo de Jehová, como uno de los tantos versículos que dice que Jesús es Dios. Pero bueno, no es el tema. ¿Ok? Ahí está en capítulo 3. Bueno, 3:3. Ok, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué sucede cuando tú confiesas tus pecados? Llegas a harapiento y Dios te vuelve a vestir. ¿Qué sucede si vuelves a pecar? ¿Vuelves a confesar? Dios te vuelve a vestir. Y hay días en que entramos y salimos del closet 200 veces, ¿eh? Es parte de la santificación. Va a haber muchos días en donde peques muchas veces y muchas veces tengas que confesar. Y Jesús, ¿se acuerdan que le dice a Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Hasta 70 veces 7. 490. O sea, tienes para cometer 490 pecados al día, si así lo quieres ver. Más bonos, más lo que le quieran sumar. ¿Se va a hartar Dios de ti? No. Dios está trabajando en nosotros. Ok, ya vimos la culpa. Vamos a ver otro rápido y nos vamos. Váyanse al libro de Josué. Me voy a brincar lo vemos la semana que entra. Ok, bueno. Josué lleva el nombre, en el nombre lleva la fama. Josué quiere decir Jehová salva. Ok. Ok, entonces don Josué, y aquí les voy a dar una probadita de lo que vamos a ver luego en la vida de otro, de José. Josué tiene que aprender qué es el éxito. Y les voy a hacer una pregunta así entre paréntesis y piénsenlo, no me contesten. ¿Se consideran exitosos? Y miren, si yo les pregunto, ¿se consideran exitosos? ¿Qué parámetro tomaron? ¿Su trabajo? Si son licenciados, ingenieros, no sé si son secuestradores, ¿cómo les ha ido en sus secuestros? ¿Han cobrado bien? Porque todos tenemos una medida del éxito, ¿sí me explico? A veces tú dices, esa persona es muy exitosa. Y por lo general no va en un auto modelo 96, o sea, va algo más reciente. Porque esos son como los parámetros que nosotros tenemos del éxito.
Y Dios le dice a Josué, te prometo que vas a ser exitoso, todo te saldrá bien. Y Josué, pues, ¿qué habrá entendido por éxito? No, bueno, pues yo creo conquistar la tierra prometida, váyanse ustedes a saber. Dios le dice, si tú no te apartas de mi ley, tú eres exitoso. ¿Sí se entiende? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué, ¿se acuerdan? Le decía boca porque lo decían en voz alta. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y vas a ser exitoso y todo te va a salir bien. Entonces Dios califica el éxito totalmente distinto que nosotros. El éxito es que tú vivas el plan que yo tengo para tu vida. ¿Sí se entiende? Si tú vives el plan que Dios trazó para tu vida, según Dios tú eres exitoso. Y les voy a poner un ejemplo con mi mujer. Dios me la dio. No tengo ninguna queja, al contrario. Si yo entiendo que Dios me dio a mi mujer y que Dios planeó que ella fuera la mujer con la que yo pasara el resto de mi vida, si yo la amo, ¿estoy siendo exitoso? Sí. Sí, porque estoy haciendo aquello para lo que Dios me llamó. Desde el punto de vista de Josué, capítulo 1, yo sería exitoso. ¿Qué pasa si todo el tiempo me estoy quejando de ella? ¿Estoy siendo exitoso? No. No. ¿Qué te dice el mundo? Primera de Cambios. Hey, el pasto está más verde en el jardín de enfrente, búscate otra persona. Y entonces pueden decir, ay, qué bueno que ya se divorció porque no se aguantaban, y entonces ya se casó con X. Y la persona delante de sus propios ojos es exitosa, porque ya se libró de la arpía o de la araña que tenía. Para que ustedes vean cómo medimos el éxito o no. Se los pongo entre paréntesis, porque seguramente Josué tenía una visión del éxito como todos. Bueno, si eres un buen general, no, Dios le dice, tú nada más sígueme. Y su primer examen es, vas a conquistar la primera ciudad. Ya no está Moisés, ya las otras dos, a los amorreos y a todos esos del otro lado los había conquistado Moisés, pues ya te toca solito. Y le toca una amurallada. Dice, esto va a estar, porque nosotros no somos pueblo guerrero. Todos los que están vivos pues, tenían menos de 20 años cuando arrancamos el peregrinaje. No son soldados adiestrados. Bueno, ¿qué hago? Y Dios le dice a Josué, acuérdate, la medida del éxito está en que tú me sigas por fe. Ok, ve y contrátate unos trompetistas. Ay Dios, ay. A ver, ¿quieres que yo derribe las murallas de esta ciudad? Y lo que me pides es que yo llame a unos trompetistas. Sí, Josué, porque de eso se trata, de que me obedezcas, no de que tengas ideas brillantes acerca de catapultas o de lo que se trate. Ok. Conocen la historia, las 7 vueltas, etcétera, y vienen abajo las murallas. Aguas con las victorias en la vida cristiana, porque ya nos sentimos Juan Camaney. Ok. Triunfan y se van a ir sobre una ciudad que menosprecian, que se llama Jai. No tiene ni murallas, son 3 pelados, una ranchería, y dice, pues si con tantos conquistamos Jericó, Señor. Y a Josué se le hace fácil mandar 3 pelados. Y de los 3 pelados que mandan, le matan a quién sabe cuántos. ¿Ok? Bueno, ahora vayan capítulo 7. Dice, bueno, regresan sus hombres después de conquistar Jericó y le dicen a Josué, dice, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000, perdón, 7,3, perdón, ¿qué les había dicho? Ok, 7,3. Ok, dice, le dicen a Josué, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Entonces ya, son pequeñines, pues ya vamos a arrasarlos, ¿ok? Me brinco al 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ok, tienes una derrota espiritual, todos las vamos a tener. ¿Qué falló? ¿Qué falló? ¿Ok? Y entonces va Josué, y esto lo tienes que hacer cuando falles, y se queja con Dios. Y no me refiero a echar la bronca, sino sí decir, Dios, muéstrame qué pasó, o sea, qué estoy haciendo mal.
Y versículo 10 le contesta Dios, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo ha guardado entre sus enseres. Ok. Dios quiere que Israel viva por fe. Y les dice, de estas primeras conquistas me tienes que dedicar a mí todo el botín. ¿Para qué? Para que te enseñes a confiar en mí. Y si se acuerdan, hay un tipo que se llama Acán. Y Acán, dentro de los enseres de la conquista, se queda con un manto babilonio y no sé con qué tantos rollos. Pero además toda la batalla es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando los cananitas están esperando la llegada de los judíos, están obviamente rezándole e invocando a sus dioses, puro demonio. Y entonces casi todos lo están dedicando a los demonios con tal de que no los conquisten. Y este cuate, hagan de cuenta que llega acá con una ouija a su casa, ¿sí me explicó? Y Dios diciendo, mi cuate, ¿qué pasó? Ay Dios, es que esta revista Maxim, fíjate nomás, Señor. Y Dios diciendo, ¿qué es una vida victoriosa? ¿Sí, mi cuate? Checó su horóscopo. Yo hasta la fecha lo... ¿Qué sucedió? Viene la derrota. ¿Por qué? Porque hay un pecado que no ha sido confesado. En este caso, la maldad de Acán. Dios dice, manda a llamar a la familia Funala, y luego a este, y luego a este, hasta que des con el cuate. Llega Acán y dice, pues sí tengo todo esto. Acán muere, y el pueblo sigue con las conquistas de las tierras. Ok. ¿Qué sucede cuando nosotros no confesamos una falta? A veces pensamos, mi vida cristiana no sale adelante, y no sale adelante, y no sale adelante. Voy derrota tras derrota, y Dios dice, ¿qué hay? ¿Qué estás guardando? No necesariamente estamos guardando algo cuando estamos teniendo derrotas. Ahí está Job. Ya veremos su caso también ahora que estamos viendo al demonio. Job no tiene nada guardado, no tiene guardaditos, y aún así, pero en este caso hay guardados. Váyanse a Proverbios 28:13 y ahí terminamos. Ok. Miren, a raíz de la pregunta, y estuvo bien, yo creo que esto era más importante hoy. Ya no vimos hoy la armadura de Dios. Y la armadura de Dios no crean que es nada complicado, te tienes que poner a Cristo encima, ¿sí? Pero lo más importante en nuestra vida como cristianos es la verdad. Y no me refiero a decir la verdad, o sea, no, la verdad de Dios. Tú tienes que ver tu vida como Dios la ve. La Biblia, la palabra de Dios, la verdad de Dios tiene que ser tu brújula, para que el diablo no te confunda. Para que tú entiendas que allá afuera en el mundo no hay nada que te vaya a hacer feliz, pero eso te lo tiene que estar recordando Dios. Para que entendamos que todas aquellas cosas que a veces guardamos o retenemos, como puede ser el rencor contra alguien, no sirven de nada. Ahí están, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está Israel con Acán, ¿sí? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y cuando hablo aquí de encubrir los pecados, bueno, cuando la Biblia habla ahí de encubrir los pecados, no quiere decir, imagínate que tú has traído un resentimiento contra alguien, y la otra persona ni se ha enterado, y tú llegas y dices, te quiero confesar algo. Llevo 6 meses odiándote, la verdad sí deseo tu muerte, o sea, no vas a lograr nada. ¿Sí me explico? El que confiesa sus pecados a Dios. Hay veces que tú le puedes confesar algo a alguien. Háganlo solo si esto es para lo mejor. Si esto no va a lograr nada bueno, no lo tienes que decir, ¿sí me explico? Nomás vas a hacer más daño. Y bueno, la falta de perdón. Si alguien anda como Acán, que trae así su manto babilonio, y me refiero en este caso a la herida que alguien me hizo y no se la perdono, acuérdense que esta es la favorita del diablo.
La amargura es la favorita del diablo. Porque la amargura no solamente destruye nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Y el diablo sabe a quién mandarnos para que practiquemos el no amargarnos. Yo creo que todos tenemos nuestro sparring, ¿están de acuerdo? Alguien que te ha humillado, que te ha dicho cosas. Y tenemos de dos. O empezamos a guardar, o recordamos que el éxito de nuestra vida depende en ceñirnos al plan de Dios. Y Dios siempre nos dice, olvida, ya, perdona. Porque muchas veces nos tomamos el cianuro deseando que se muera sea el agresor. ¿Sí me explico? Y Dios dice, no, te estás tomando el veneno esperando que él se muera, pero el que se lo está tomando eres tú. Y sí, pues muchas veces traemos litros de cianuro en el cuerpo esperando que el otro se muera. Y la palabra resentimiento viene de dos palabras, re y sentir, volverlo a sentir y volverlo a sentir y volverlo a sentir. Cuando tú perdonas a alguien, a la persona que liberas, no es al otro, es a ti. Es a ti. Así que si queremos tener unas vidas victoriosas en las que crezcamos, disfrutamos, sí, vamos a tener que estar alertas porque el diablo todo el tiempo va a estar de cacería. Recordándonos nuestros pecados, recordándonos nuestros fracasos, recordándonos todas las ofensas que nos han hecho los demás, infundiéndonos miedo, llenándonos de culpabilidad, queriéndonos siempre enemistar con Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que decir, Dios, o creo la verdad, como dice Efesios, o me pongo la coraza de la verdad, o me abro a todas las mentiras del diablo y empiezo a creer toda la basura que me está metiendo. Les recomiendo, hagan el ejercicio. Si alguien los ha ofendido, en su cuarto frente a Dios, díganle, Dios, libero a esta persona, la perdono. Tú eres justo, la venganza es tuya, no es mía, y en su tiempo tú juzgarás, ¿no? Pero yo quiero olvidar, yo quiero llevar una vida y perdonar a la persona como tú me perdonaste a mí, porque entiendo que no estoy en la vida para ser feliz, pero sí puedo encontrar gozo. ¿Ok? No estamos para ser felices, es una mentirota del diablo. La Biblia llama felices a personas que hacen cosas ridículas, son humildes de espíritu, son mansas, son misericordiosas, lloran por sus pecados, sufren persecución, meditan en la palabra de Dios día y noche, confesaron sus pecados a Jehová. ¿Ok? Bueno, entonces, no estamos para ser felices, pero sí podemos tener gozo en nuestra vida. Y sí podemos gozarnos viendo muchas vidas, además de la nuestra, ser reconstruidos. Bueno, y además entre nosotros, los incrédulos no se convierten por el creacionismo, se convierten porque entre nosotros nos amemos. Como decía el video que pusieron hace rato de Israel, en donde decía Miguel, hablaba de la unidad. Dice el Evangelio de Juan, en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Bueno, ok, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Te pedimos perdón por todas las veces, Dios, que no lo hemos valorado. Dios, que nos hemos quejado y que hemos menospreciado, Dios, todos esos dones que tú en tu amor nos has querido dar. Te damos gracias por tu amor, Dios. Te damos gracias por aceptarnos, por amarnos, Dios. Te damos gracias porque estás trabajando en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, porque nunca te has cansado de nosotros ni te hemos hartado. Te damos gracias, Dios, porque al voltear al cielo vemos una sonrisa, Señor. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por la nuestra. Gracias, Dios, por seguir trabajando en nuestra vida y la de nuestra iglesia. Te lo queremos agradecer, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, vayámonos. Aquí traigo las invitaciones para